Hola, buen día. Bueno, vamos a hablar de hiperemesis gravídica. Bueno, las náuseas y vómitos es una situación clínica muy frecuente en el embarazo. Ahí el 75-80% de las gestantes. Pero hay un espectro más grave de esta situación clínica, conocido como hiperemesis gravídica. Es mucho menos frecuente y afecta en realidad al 0,5-2% de toda la gestación. No hay un consenso sobre la definición de la enfermedad, pero la mayoría de las definiciones incluyen vómitos persistentes en ausencia de otras patologías que lo explican con pérdida ponderal importante, o sea, un superior al 5% del peso inicial. Pero siempre tenemos en cuenta que las náuseas y vómitos es normal en el embarazo. De hecho, cuando una paciente ingresa al consultorio, si ingresa pacientes jóvenes en edad de procrear, estamos hablando que empieza náusea, tengo vómito y bueno, fecha última menstruación y no se descarta embarazo hasta que se diga lo contrario. Bueno, etiología. La etiología de la hiperemesis gravídica es desconocida, aunque diferentes causas vemos que han sido propuestas. Por ejemplo, niveles elevados de beta-gonadotrofina y estrógenos, la masa placentaria, por ejemplo, las mujeres con embarazo múltiple o enfermedad trofoblástica presentan con mayor frecuencia sintomatología de náusea y vómito. Yo creo que el factor psicológico en la etiología de la emesis y hiperemesis gravídica es un factor fundamental. Los factores familiares, mujeres que tienen madres o hermanas que hayan presentado náusea y vómito, tienen más probabilidad de presentarla. Esto en cuanto a la etiología. Náusea y vómito en el embarazo, dijimos, casi el 80% de las gestantes presentan náusea y vómito durante el embarazo. No se encuentra ninguna causa y no son tributarias de exploraciones complementarias. Son pacientes que presentan 1 o 2 vómitos al día con tolerancia correcta a la ingesta, que inicia su síntoma entre las 6 y las 9 semanas. Simplemente hay que hacer un tratamiento sintomático. Normalmente a la mañana cuando se levanta. Si bien el tratamiento sintomático es bueno, siempre hay que darle una muy buena dieta como para contrarrestar estos vómitos. Hay comidas que le hacen bien y comidas que no hacen mal, pero eso lo tenemos que ir charlando y hablando en el consultorio con el paciente. Hiperemesis gravídica. Bueno, la hiperemesis gravídica representa el espectro más grave que aparece de forma gradual. Una situación clínica que aparece de forma gradual. Se van empeorando clínicamente progresivamente hasta que presentan vómitos persistentes con intolerancia a todo tipo de alimentos y a los líquidos y con importante pérdida de peso. Hay que realizar una anamnesia adecuada, o sea, cuántos vómitos tienen el día, la cantidad, el momento, la tolerancia a la ingesta y valorar cuánto ha perdido de peso. Aquellas que presentan más 4 o 5 vómitos al día y o pérdida de peso son tributarias de otras exploraciones complementarias. Y en esto hay que hacer un análisis completo. Por ejemplo, estamos hablando de hemograma, un ionograma, por supuesto, si ha perdido peso y no tolera líquido, seguro que los electrolitos han disminuido. Perfil hepático, porque a lo mejor la hiperemesis o los vómitos persistentes atribuyen a una afección hepática. Pruebas de coagulación, perfil tiroideo y equilibrio ácido-base. Y por supuesto la ecografía. Los pacientes con embarazos múltiples, habíamos dicho, o enfermedad trofoblástica, una mola, por ejemplo, presentan vómitos con mayor frecuencia. Profilaxis y tratamiento. Existen diferentes estrategias de prevención de las náuseas y los vómitos del embarazo. Por ejemplo, normalmente se le deja internado con hiperemesis gravídica. Se deja internado normalmente antes de empezarle a dar los complejos multivitamínicos, lo dejamos. Si tenemos la posibilidad de estar en un lugar donde tenemos todos los métodos complementarios para realizarlo en el mismo momento, ahí se deja internado con un suero y se le pone algún complejo vitamínico. Normalmente acá utilizamos el Becozin endovenoso, se lo hace en un suerito, que son los que están hablando acá de los complejos multivitamínicos de manera periconcepcional.
que dicen que disminuyen las náuseas y los vómitos. Y de a poco vamos a ir incluyéndole comida y líquido. Primero empezamos con los líquidos y luego con las comidas. Las comidas normalmente es poca cantidad, varias veces en el día, y evitar las comidas grasas, embutidos, picantes, todo eso. Sobre todo se toleran mucho las comidas frías. Las comidas frías se toleran, o sea, verduras, pero sobre todo yogur descremado, leche descremada, flan, helado de agua. Eso se tolera muy bien. Y todo en forma escalonada, hacer los tratamientos y la inclusión de los líquidos y de los sólidos. ¿Estamos hasta ahí? Esto más o menos es la profilaxis y el tratamiento en cuanto a la hiperemesis gravídica. Farmacológico, tenemos la dosilamina, que se utiliza más piridoxina. La dosis habitual es un comprimido cada 6 u 8 horas, aunque se puede ajustar la dosis en función de la sintomatología, hasta alcanzar una máxima de 70 miligramos por día. Hay que tener en cuenta que la persistencia de sintomatología en una franja horaria determinada, la dosis a aumentar es la inmediatamente anterior. Por ejemplo, si persisten las náuseas y vómitos matutinos, hay que aumentar la dosis de la noche. Importante tener en cuenta la somnolencia como efecto secundario de la dosilamina. Normalmente se suele dar 2 comprimidos juntos a eso de las 11 de la noche, para que a la mañana, que normalmente tienen las emesis o los vómitos, no le produzcan los mismos. Y se puede añadir metoclopramida también, ¿no es cierto? 5 o 10 miligramos cada 8 horas. La vía de administración puede ser oral en comprimido o suspensión y sublingual. Este fármaco puede causar sintomatología extrapiramidal. O sea, hay que preguntar, hacer una buena anamnesis y antecedentes si le han colocado alguna vez o ha tomado metoclopramida y si ha tenido síntomas extrapiramidales. Y cuando vemos que persisten los síntomas, que sigue con los vómitos, y hay más severo, una sintomatología más severa y un espectro más severo de la enfermedad, y hay que hacer un ingreso hospitalario. Yo, como le dije recién, hay que hacer un suerito, se hace suero glucosado, alterno con rilla, lactato, suero fisiológico, hasta corregir el trastorno electrolítico. Añadir suplemento de vitaminas. Yo le había dicho, nosotros sabemos utilizar el Becozin a dosis de 100 miligramos durante 2 o 3 días. En pacientes que presentan alteración en el ionograma se asociará 10 o 20 mil equivalente de cloruro de potasio en cada suero glucosado durante 24 o 48 horas hasta corregir el trastorno electrolítico. Y por vía endovenosa suele usarse la metoclopramida. 8 horas, cada 8 horas endovenoso. En casos resistentes a todos los tratamientos mencionados que requieren varios ingresos, además se puede asociar el ondansetron con 8 miligramos cada 12 horas endovenoso. La metilprednisona también, 16 miligramos cada 8 horas vía oral o endovenosa durante 3 días. Con eso normalmente suele ceder hasta que pueda llegar a tolerar los líquidos y los sólidos. Bueno, ya hemos visto esta patología y de acuerdo a esto hay que ir valorándola a la paciente día a día o semanalmente, porque los síntomas pueden ir empezando gradualmente y cada vez puede ser más persistente, como hemos hecho los vómitos. Entonces hay que tener cuidado con estas pacientes, que de la emesis pueden pasar de hiperemesis en poco tiempo y se pueden deshidratar y disminuir de peso. Muchas gracias.